Buenas noches. Con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada, los invitamos a compartir una vez más Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosagna Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El Grupo Financiero Popular, con la presencia de casi 400 empleados y ejecutivos, sembró 10.000 plantas de pino y otros árboles en 100 tareas de terrenos en la subcuenca del río Hinoa en San José de las Matas, como parte de su programa de reforestación y de preservación de los recursos naturales. Las primas cobradas por el sector seguros crecieron un 8.39% durante el primer cuatrimestre de este año con relación a igual periodo del año anterior, al pasar de 7.652.5 a 8.294.5 millones de pesos, para una diferencia de 642 millones de pesos. Los ramos que más han crecido en el sector seguros son seguros de personas con un 11.86%, que incluye el de vida individual y vida colectiva, y salud con un 17.49% y con ventas internacionales. El gobernador del Banco Central israelí, Stanley Fischer, anunció su candidatura al puesto de director gerente del Fondo Monetario Internacional. Fischer es uno de los hombres más populares de Israel por el mérito que se le atribuye en el éxito de la economía israelí, que atravesó la crisis financiera internacional sin mayores daños. Con 67 años, este antiguo directivo del FMI podría eventualmente imponerse a sus rivales en la sucesión de Strauss-Kahn, la francesa Christine Lagarde y el mexicano Agustín Carstens. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día con ustedes Rosagna Ruiz, quien les habla, Luis Núñez, y el amigo Fran Fuentes, quien es asesor de la gobernación del Banco Central, doctor en economía, quien siempre nos visita aquí cuando le dan la oportunidad en el Banco Central, viene y se pasa un rato con nosotros aquí hablando de todo eso que él maneja también desde su función en el Banco Central. Y en esta oportunidad vamos a aprovechar su presencia aquí para hablar del tema de actualidad, porque no hay cosa que esté más en la actualidad hoy día, y lo va a seguir estando en los próximos días hasta que haya una solución, que es este paquete de impuestos que ha sido, de propuestas impositivas, que ha sido enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para resolver un problema que hay con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que se genera por la caída de los ingresos y por los efectos de los precios del petróleo en el mercado internacional. Rosagna Ruiz. Así es, la verdad que es un honor tener con nosotros al amigo Fran Fuentes. Y la verdad que, Fran, queríamos, antes de comenzar a hablar sobre por qué surge esta reforma, para qué, cuáles son los aspectos principales de la misma, queríamos explicarle a los amigos de Agenda Económica la importancia de que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional culmine conforme lo pactado, qué implicaciones eso tiene para la estabilidad macroeconómica, para nuestra percepción desde el punto de vista de los inversionistas, tantos extranjeros, de las agencias calificadoras, de la inversión local. O sea, ¿qué importancia tiene la permanencia y continuidad y el cumplimiento de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para una economía pequeña, abierta, no productora de petróleo como la dominicana? Así es. Primero quisiera agradecerles la invitación nuevamente a este programa. Ya usted no es un invitado. No, ya colaborador fino. Ya es un colaborador. Miembro Sí, de de este alto programa. nivel. Pero quisiera abordar la pregunta que hace Rosagna, viendo básicamente cómo está el ambiente a nivel internacional. Una economía como nosotros, como la República Dominicana, que, como tú bien dices, no es productora de petróleo y es una economía pequeña, muy abierta, muy dependiente de la economía norteamericana, que ahora mismo está pasando por un momento en donde el crecimiento económico no es lo que se esperaba.
y hay algunos economistas que entienden que existe la posibilidad de una segunda recesión, ¿no? Y en esa situación nosotros romper el acuerdo con el Fondo Monetario sería algo completamente ilógico para una economía como nosotros. Hay mucha gente que ha planteado eso como una posibilidad, pero eso no es una posibilidad. Y de hecho, Rosagna, nosotros vamos a pasar la quinta y la sexta revisión. Esto es un proceso de negociación porque el entorno internacional se ha complicado. Nosotros teníamos previsto para este año todo lo que se escribió en la carta de intención para fines de establecer el programa macroeconómico para 2011, tenía como supuesto básico un petróleo a $80 el barril promedio a lo largo del año. Y hemos enfrentado en los primeros 6 meses del año un petróleo con un promedio de $105 el barril. Lo que quiere decir que en unas circunstancias tan difíciles, en donde tú tienes internamente una economía que está moderando su ritmo de crecimiento, un petróleo creciendo, tú tienes una serie de metas fiscales que tienes que cumplir, que en parte estas metas vamos a explicar más adelante de dónde surge el punto neurálgico en este proceso para poder presentarle a la sociedad y al Congreso este paquete de medidas. Pero romper con el fondo, como algunos han planteado, sería imposible, porque no tendríamos acceso a los mercados internacionales. Lo más importante es que el presupuesto nacional se desfinanciaría. No tendríamos el financiamiento suficiente para cubrir el presupuesto, porque parte de los recursos que vamos a utilizar para el presupuesto nacional del 2011 y del 2012 son recursos del fondo. Entonces no habría forma de tener acceso a esos recursos, además de que si rompemos con el fondo no tendríamos el aval para ir al BID ni al Banco Mundial. Ni colocar los 500 millones. Ni colocar los 500 millones que también están en el presupuesto. 500 millones de dólares son 19,000 millones de pesos. Entonces estamos... En pocas palabras, sería un suicidio económico. Sería un suicidio económico. Sepultar la estabilidad que tanto nos ha costado. Pero yo quisiera transmitir un poco el sentir de todo el equipo económico en este proceso. Ha sido un proceso de negociación complicado porque sabemos que estamos enfrentando circunstancias difíciles a nivel externo que no están en control de la República Dominicana, pero el equipo económico, el presidente Fernández, tiene toda la voluntad de cumplir con el fondo. Eso es importante. Y nosotros tenemos en el Banco Central toda la intención y estamos seguros de que cuando vayamos al directorio vamos a pasar la quinta y la sexta revisión, y cuando pasemos esa quinta y sexta revisión, habíamos pasado 14 revisiones favorables durante los últimos 5 años con el fondo, que hemos tenido 2 acuerdos. Este acuerdo se ha mantenido, se han podido cumplir las metas que se han establecido. Ha sido difícil porque lo hemos hecho en medio de una crisis financiera internacional. Se han decidido cosas en el camino que han tenido que ser discutidas con el fondo y con la sociedad, pero hay un compromiso del gobierno de mantener este acuerdo, porque entiende la problemática internacional y sabe que si nosotros no cumplimos con el fondo, no vamos a tener acceso a los mercados internacionales. Por tanto, yo quisiera despejar esa duda de los agentes económicos, que entiendo que con toda la razón están preocupados al ver esta situación. Yo sé que la situación interna del país ahora mismo es un poco convulsa con todas estas discusiones, el aumento del 8% de la tarifa eléctrica, todas las medidas que se han tenido que tomar, que no son medidas populares, pero son medidas necesarias. Pero sin duda el gobierno el equipo económico tiene la intención de mantener este acuerdo y lo va a hacer. Siempre lo hemos hecho y no vamos a ser diferente hasta este momento. Yo creo que eso es algo que yo sé que los sectores en la sociedad, muchos de ellos han dicho, bueno, pero si rompemos con el fondo, pues podemos seguir. No pasa nada. No pasa nada. No pasa claro nada. que pasa. Nosotros no vamos a poder financiar un presupuesto, vamos a tener que enfrentar un entorno mucho más adverso. Problemas en la balanza de pagos, no tendremos acceso al mercado internacional y obviamente vamos a tener un problema de flujo de divisas hacia la economía dominicana. Yo creo que está muy claro que nosotros vamos a continuar con este acuerdo y que después de toda esta negociación y todo este proceso de discusión con el fondo, se van a aprobar la quinta y la sexta revisión. Nosotros ayer decíamos, Fran, en el programa, precisamente porque ha habido una crítica en el sentido de que el equipo económico había expresado por distintos medios
todo el tiempo que no iban a haber nuevos impuestos. Yo me atreví a decir, digo, mira, la intención original siempre fue esa. Ahora, los ingresos han estado por debajo de lo estimado, aunque han crecido con relación al año pasado. El tema no se aplicó, lo de la indexación de los hidrocarburos en el momento que tenía que ser aplicado. Había un compromiso también de racionalización de una serie de exenciones, claro, que ahí no ha habido toda la receptividad en el sentido de poder sentarse sobre la mesa, sector público y sector privado, para identificar, claro, y desmontar algunas de estas, de manera que hay un rezago en el tiempo y definitivamente ante una situación ineludible no hay otro camino que no sea, claro, estos impuestos que son más progresivos que otros que afecten, por ejemplo, el ITEVIS, que va directamente al consumo. En fin, que era parte de lo que yo decía, porque había un elemento ahí de por qué ahora sí se decía que no. Claro, lo que sucede es que quizás hubo una mala interpretación de esta situación por lo siguiente. Si nosotros recordamos lo que se escribió en la carta de intención con el fondo, lo que escribió el país, porque acuérdate que cuando es una carta que nosotros escribimos, suscribimos y decimos, este es nuestro programa macroeconómico, y lo enviamos al directorio, ellos lo validan y a través de ese programa y una serie de metas ellos hacen los desembolsos correspondientes trimestralmente, nos vienen a revisar, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el 2009 nosotros tuvimos un déficit de 3.5. Terminamos ese año, un año complicado, era el segundo año de la crisis internacional, un año donde la economía se desaceleró fuertemente. En el año 2010 recibimos el influjo del fondo para aumentar el gasto en la primera mitad. Lo hicimos, pudimos crecer 7.5 en la primera mitad del año pasado y terminamos con un déficit menor, a pesar de que tuvimos un crecimiento mayor que requirió financiamiento internacional, en parte del fondo, porque este acuerdo contemplaba apoyo presupuestario, que no es algo común en el fondo. Pero fuimos un plan piloto prácticamente. Claro, y en el año 2011 la idea era, y el propósito era, llegar a 1.6. Pero ¿qué sucede? Para este año y para el año 2012, para poder lograr ese 1.6, había que tomar una serie de medidas tributarias, ¿no?, que generaran un 0.5% del PIB. O sea, estamos hablando de que cuando hablamos de 0.5% del PIB estamos hablando de 250, 280 millones de dólares, y además teníamos una serie de medidas administrativas que están en el acuerdo, pero que en el momento en el que se discutieron parece que la sociedad no se estaba dando cuenta de que ahí se iban a tomar una serie de medidas que debían ayudar a financiar el presupuesto del año 2011. Vamos a seguir explicando ese tema, Fran, cuando vengamos de la pausa.